más a lo grande, ¿no? Viendo que, bueno, llegó una luz, le dio una voz a Saulo, y él le dijo que vaya a tal lugar, y tal vez podríamos resumir de cierta forma esto, pero lo interesante aquí es saber quién era Saulo, qué es lo que sucedía en ese momento de su transformación. Entonces, para ponernos un poco en contexto, vamos a descifrar y a explicar a quién Dios le está llamando en la Escritura. Saulo es de Tarso, una ciudad importante de la provincia de Sicilia. Él nació romano por pertenecer a esa ciudad, pero al mismo tiempo Saulo era benjamita. Él era un judío, era de cepa, ¿no? Era alguien que realmente estaba ahí. Él, aparte de esto, él hablaba griego, hebreo, arameo, era una persona bastante conocida, ¿no? Tenía bastante relación con el Sanedrín. El Sanedrín es el grupo de judíos que tenían el control sobre la iglesia, ¿no? Ellos mandaban. Era alguien bastante importante. Aparte de esto, él era un intérprete de la ley, es decir, que él era un fariseo. Conocía las escrituras de todas las formas, sabía los salmos de su memoria, tenía en su cuerpo y en su mente todo esto, a tal punto de que Saulo está persiguiendo a los cristianos por estas causas. Es decir, que él entendía mucho de las escrituras, y por eso se podría decir que Saulo era un hombre que amaba a Dios. Realmente, si lo ponemos en esto, que alguien que tenía un conocimiento que muchos de nosotros no podemos tener todavía. Él era un estudiante de las escrituras. Al final, podríamos decir que tal vez era una persona que no necesitaba más conversión. En todo su entendimiento había algo que él todavía no entendía, algo que todavía no manejaba. Y vamos a ponernos un poco en el contexto. Por favor, abran sus Biblias. Vamos a Hechos 9, en el versículo 1. Tomen en cuenta algo, ¿no? Que si ustedes no leen las escrituras, van a estar solo condenados a lo que yo les diga. Me van a tener que creer. Y aquí no estamos para creerle al que está predicando, sino a las escrituras. Así que Dios te ha permitido tener la Biblia en tu celular, en forma escrita, no sé cómo, pero la tienes que usar. Es lo que nos va a cambiar nuestro pensamiento. Hechos 9, por favor, me avisen cuando estén. Yo sé que todos estamos esperando la cena, estamos esperando el huevito, pero esta es nuestra comida de hoy. Amén, vamos. Estamos el día de hoy. Dice la Biblia en Hechos 9, 1, dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Interesante, ¿no? Respirando amenazas de muerte. ¿Has visto a alguien enojado por una causa? Alguien que quiere golpear, matar, encarcelar. Entonces nosotros nos tenemos en idea esto de alguien que es una persona mala, ¿no? Que está buscando enojo. Imagínate, este hombre estaba enojado porque hacían malas prácticas, según él, de lo que el Dios de Israel les había matado. Él no estaba enojado porque se reunían muy seguido ni nada por así. No, al contrario, él estaba enojado porque su doctrina de los cristianos estaba mal. A tal punto que estaba hablando con los de la sinagoga de Damasco para que le permitan a todo el que quería ser cristiano o profesaba el camino de Dios, llevárselo preso. Una persona que está enojada por las condiciones, por el criterio, por lo que el otro piensa, no es por algo, una acción que me hicieron a mí. O sea, por ejemplo, yo me podría enojar si alguien me empuja, pero no me puedo enojar porque alguien piense algo distinto a mí. Me parece un poco hasta irracional. O sea, nosotros nos han enseñado que podemos respetar los criterios. Él no respetaba. Él estaba enojado por cómo ustedes estaban viviendo. Estaba enojado por cómo los cristianos estaban en ese rato predicando, hablando y diciendo las cosas. Era un ojo que tenía él. Ahora imagínate, va camino a Damasco desde Jerusalén. Es más o menos como de aquí a Babahoyo o de aquí a Pasto, la distancia. Aproximadamente es una semana de camino. Tener todo el camino para ir pensando a quién voy a ir a detener y llevar preso.
Nosotros podemos tener mucho enojo, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo explicar esto del enojo como yo manejo, es un tema muy fuerte. Pero cuando los carros se aceleran y el uno se va para el otro y el otro para el otro camino, a mí se me acaba. Ahí termina, ¿no? Y tengo que orar y luchar con esto. Pero imagínate a alguien que por enojo viaja de aquí a Quevedo a pie a llevar preso a los que andan mal, a los que no hacen lo que él piensa. O sea, realmente era alguien que estaba convencido de lo que él era, para poderse mover de esa forma, ¿no? Si alguien no piensa igual a mí y vive en Quevedo, pues está bien. Yo no me movería, la verdad. No tendría por qué moverme para allá. Pero este hombre sí se movió. Es decir, que sus convicciones en Dios eran muy fuertes. Le movía todo lo que él era. Ahora, esto le convirtió en un cazador. Él tenía odio. Simplemente él le respiraba amenazas de muerte. Verle a él causaba miedo. Así de simple. Como judío, él sabía que el Mesías debía llegar. Nos ponemos un poco en la posición de Pablo. Pablo, que conocía toda la Biblia, él estaba esperando al Mesías. Entendía esto, pero a pesar de que él escuchó a Esteban, ¿no? Si nos regresamos a Hechos 7, él está escuchando lo que Esteban empieza a hablar al pueblo, ¿no? Cuando lo apedrean y muere. Se dice en las Escrituras que él está aún aceptando esa muerte y recibiendo las cosas de los que apedrean, porque es joven. Pero a pesar de haber escuchado el mensaje de Esteban, si nosotros vemos en Hechos, Esteban es un hombre muy lleno del Espíritu. Es decir, que le predicaron el mensaje claro. Pero aún así él no sabía, no entendía quién era el Mesías. Podemos estar así de duros. Puede ponerse alguien a parar aquí con todo el Espíritu, puede hablar sobre el Espíritu, puede decirte las cosas más claras. Pero si tienes el corazón duro, no hay nada que te quieras entender. Porque tal vez lo que tú piensas, lo que tú crees, no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Es interesante, ¿no? Tal vez nosotros vamos a pensar que seguimos el camino, ¿no? Si estuviera alguien de la Biblia, el mismo Pablo, predicándonos, sería impresionante. A veces nosotros esperamos que venga alguien aquí, tal vez un hermano extranjero, y llena una expectativa de entender, de escuchar otro tipo de palabras, de cómo hablar sobre las Escrituras, y para nosotros nos llena. Pues Pablo tuvo la oportunidad en ese tiempo solo de escucharle al mismo Esteban, al que vio a Dios en la gloria. Dice que él alzó a ver y vio a Dios. O sea, eso es impresionante, saber a alguien que era tan espiritual de poder hacer eso, pero aún así no lo hizo. Su corazón estaba demasiado duro. Ahora, esto nos pone a pensar un poco en quién era el que iba a ser convertido, ¿no? Ya nos tenemos claro de que era una persona que estaba recia, dura, y que su corazón estaba lleno de odio y él estaba convencido de que si tiene alguna relación en lo que estás viviendo el día de hoy, bueno, así somos nosotros. Vamos al versículo 3, por favor, en Hechos 9, en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el hombre. Él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esta parte la leí en Reina Valera, porque habla de alguien diferente de Saulo, ¿no? Me pareció mucho más humano Saulo aquí, porque si lees el versículo 6 en otra versión, es Dios demasiado seco. Mira cómo le dice Jesús, le dice las cosas, ¿no? Le cae la luz al cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Interesante, porque Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese es un llamado. Todo el primer contacto con Jesús es frontal. No le está diciendo:
Hola, buenas tardes, disculpa, hombre enojado, soy Jesús, vengo con paz y amor para ti. No, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿por qué me persigues? Siempre el llamado está pegado a una verdad. Es decir, que para que sea un llamado verdadero hacia Dios, tiene que estar siempre confrontado con la verdad, con quién eres tú, con lo que tú haces, no con lo que necesitas. Una de las falsas formas de la religión es decir que aquí hay paz, que hay amor. Claro que hay, pero el llamado es enfrentando tu vida, tu corazón. Piensa un poco en cómo fue tu llamado y cómo está siendo tu llamado el día de hoy. ¿De qué manera es como yo me relaciono con Dios? Siempre que hablo la Biblia, ¿no? Porque a Él le llama y le dice una luz y le habla, pero a nosotros nos dejó la Biblia, ¿ven? Así que nosotros podemos hablar con Jesús, podemos saber lo que Él quiere solo abriéndonos la Biblia y ya está. Podemos entender y saber qué es lo que Él te dice. Te enfrenta con la verdad, te enfrenta a tu corazón. Así estabas viviendo, así es como el llamado empezó a sentirse. ¿Sabes por qué? Porque esta es la forma en cómo Dios pone las cosas claras de nosotros. Él temblando y temeroso dijo en el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Una de las ventajas que tiene aquí Saulo es de que al ser una persona estudiada, cuando escucha una voz del cielo, él relaciona con algo glorioso. Y su respuesta es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú? Responde. Es decir, su actitud ante algo magnífico, grande, gigante, que es nuestro Dios, él se posta y se pone de otra forma. El hombre que estaba enojado y lleno de odio, ahora está temblando y temeroso, de acuerdo a la versión de Evangelio. Ahora en tu versión también está diciendo, dime entonces, ¿qué hago? O sea, ¿quién eres? Y se levanta y va. Cualquier otra persona cuando le dicen, soy yo el que persigues, ¿qué crees que pasaría? Yo creo que saldrías corriendo, ¿no? Así yo iba a Damasco y se me aparecen los que yo voy a perseguirles, pues, cojo camino a Jerusalén. Pero me vienen a dar el encuentro antes. O sea, cualquier persona, ser humano, dice, no, pues están preparados. Y me están esperando en Damasco. Mejor me regreso y traigo más gente. Él no piensa ya eso. Él cuando llega ya a Dios, cuando Jesús mismo le habla, él toma otra actitud en su corazón. Su actitud es, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy? ¿Dónde entro? ¿Sabes? Es interesante porque la actitud hacia el llamado es el principal, el primer golpe, el primer empujón para que tú puedas conocer a Dios. Si hoy Dios te está haciendo el llamado, si hoy estás leyendo la Biblia y no hay una reacción hacia Él como, dime qué hago, dime cómo es, Señor, cómo lo debo hacer. Simplemente estás pasando el tiempo, la verdad. Dice que los hombres que le acompañaban también escucharon el mensaje, también le escucharon a Jesús. ¿Por qué ellos no preguntaron? ¿Por qué ellos no dijeron, Señor, quién eres? Ellos estaban atónitos, no aturdidos, pero sí escucharon la voz. Interesante, hoy puedes estar escuchando y no respondiéndole a Dios, ni diciéndole, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué solo vienes y escuchas? ¿Verdad? Vuelve a pasar lo mismo que ellos. Incluso estos hombres entraron a Damasco, porque ellos son los que le ayudan a Pablo entrar a Damasco, a Saulo. Parecería que estuvieran haciendo la voluntad de Dios, porque le dice, ve y entras ya, y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Estos hombres también entran, pero no entran con la voluntad ni con el corazón hacia Dios. Es así. Aquí también puedes estar escuchando, tal vez Dios te está diciendo, no porque me persigues, espero que no estés persiguiendo cristianos, pero tal vez estés diciendo, ¿hasta cuándo? Sigues en lo mismo, sigues pensando, sigues creyendo que eres dueño de tu vida. ¿Cuánto más? Tal vez puedes venir acá, ¿no? Siguiendo a tus papás, a tus amigos, puedes estar siguiendo a los hermanos, a los mismos amigos que has hecho en la iglesia, pero no siguiendo la voz de Dios, no buscando que Él cambie, que su llamado haga una transformación. Mira lo que dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole las manos lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Esto no es miedo de no comer ni no beber. Eso es una actitud que se llama ayuno. Cuando Dios le llama a él y le dice, anda a Damasco, él ya sabe que algo va a pasar, que Dios le está llamando a él a algo más. Cuando le llama, su actitud no es volver, bueno, esperemos que me den la vista para ver qué hago. No, simplemente toma una actitud distinta y simplemente se pone en ayuno. 3 días donde no comió ni bebió nada. Yo pienso que cuando es un llamado es donde entra el... Mira, yo creo que el llamado a ser cristiano no es tan, para mí, el concepto no es tanto de que tengo paz acá. Es como, para mí se me metió en la cabeza, es como cuando hay una guerra y llaman al ejército, soldados. No todos van, son los valientes van allá. Para mí el llamado a ser cristiano es lo mismo. Amén. Solo los valientes deciden ir allá. Deciden, bueno, yo te hago caso. ¿Sabes? Porque no es tan fácil seguirlo. Pero los valientes no son los que se ponen el pecho alto y, bueno, aquí vamos, ¿no? Los valientes son los que logran la rodilla delante de Dios. Así es. Los que entran en ayuno. Los que preguntan, Dios, ¿qué quieres que yo haga para entenderte, para seguirte, para saber dónde vas? Claro, un problema nuestro es de que hemos nacido y nos hemos sido criados en una sociedad que vive en democracia. Entonces, quiero entender que entiendan un poco esto. Cuando vives en democracia, se entiende que tu voz y tu palabra tienen un voto y que es importante. Pero cuando entras en el escenario de un rey con su pueblo no tiene nada, ni voz ni voto contra el rey. Así es. Es decir, el rey puede hacer y deshacer. Sus vidas le pertenecen al rey. Y es así el escenario de Dios con nosotros. Entonces no es cuestión de decir, bueno, yo sí quiero tal vez un rato conocer a Dios. No, Dios es el llamado de Él. Él es el rey. Él es el rey de nuestras vidas. Si Él quiere, pues nos va a llamar. Y si nos llama, nos va a llamar con un propósito. Y eso es lo más interesante. Que no es una cosa solo de dejarlo ahí. Mira lo que dice la Escritura. Dice en el versículo 10, habiendo más un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda y ve a la casa de Judas en la calle llamada a la derecha y pregunta por un tal Saulo que está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, yo he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que causa a tus santos en Jerusalén. Y ahora la tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizada y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Interesante porque le dice, anda Ananías, ¿no? Primero la parte de todo esto es de que en ese momento la imposición de manos solo la hacían los apóstoles. Era como un derecho de los apóstoles. Ananías no es apóstol. Es decir, que simplemente era un discípulo más. Que Dios le dice, Jesús le dice, ven y pon las manos allá. Cuando Dios quiere llamar a alguien, no importa que estés usa cualquiera, de cualquier forma. Es decir, que una persona puede ser usada para que tú conozcas a Dios. Rompe las reglas. Ya no se trata de que, bueno, vengas, hagas las cosas. No, simplemente rompió la regla.
Ya no eran los apóstoles los que pusieron la mano, fue un Ananías, un discípulo, alguien más como nosotros. Eso es lo interesante. Lo más interesante que me llama a mí mucho la atención, cómo Jesús le dice a Ananías, ve a la casa de Judas, en la calle llamada a la derecha, pregunta por tal Saulo. Cuando le dijo, ve allá y allá se te dirá lo que tienes que hacer, esta escritura muestra de que nunca estuvo solo. Desde el momento del llamado Jesús ya estuvo a su lado, porque sabía todo lo que estaba, hasta en qué casa, en dónde estaba y qué estaba haciendo. Él estaba orando. Y otra vez la actitud de Saulo, ¿no? Se puso en ayuno porque él estaba tembloroso, tenía miedo, sabía que Dios estaba diciendo algo. Aparte de estar en ayuno, estaba orando. Y mira que Jesús en la escritura le toma en cuenta esa oración. Cuando empieza el llamado en tu vida, empiezan los cambios. Llamado no es decir, sí me gustó el servicio, chévere. Poquita gente, ¿no? Todo chévere. No. Cuando empieza el llamado, tu vida empieza a cambiar. O sea, tú empiezas a conocer a Dios. Yo algo que estoy convencido en esta vida que es vana ilusión, ¿no? Es de mi llamado. Cuando yo llegué, fue aquí este mismo lugar, tenía 18 años y me senté por ahí atrás. Y parecía espiritual porque cuando empezaron a predicar yo pedí un esfero y un lápiz. Empecé a anotar las escrituras, pero la verdad es que yo no le creía lo que estaba predicando. Entonces yo solo anoté las escrituras para ver si era verdad lo que decía. Incluso dudaba de que la persona que me estaba dando su Biblia era una Biblia verdadera. Entonces yo fui a mi casa y tenía una Biblia que en 11 años nunca nadie la había abierto. Entonces abrí. Y ahí fue el problema. Porque cuando Dios me empezó a decir lo que me tenía que decir, mi vida empezó a cambiar. Yo ya no era el mismo de antes. Tanto era mi incredulidad que salía a la puerta de mi cuarto, de la casa, y al saber le dije, ¿verdad existe? Yo pensé que solo estabas arriba, que nadie hablaba contigo. Ahí fue donde mi vida cambió. Porque cuando se escucha a Cristo, cuando se escucha la Biblia, tiene que haber cambios en tu vida. Si no hay cambios, no hay Dios. No puedes decir, sí, yo sigo a Cristo. No, todos los días debe haber un cambio. Mira, hacer esta clase es como, es mucho más difícil para el que está hablando que para el que está escuchando. Porque uno es el primero, ¿no? Ya van a ver una escritura, dice que nosotros usamos, como la escritura es el arma de doble filo. A mí me pone a pensar, digo, bueno, ¿cómo fue mi conversión? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué le sigo? ¿De qué manera impactó Dios en mi llamado? ¿Cuán fuerte ha sido como para que yo pueda cambiar mi vida? El que se aparezca una luz en el medio del camino debe causar temor, ¿no? Imagínate de aquí yendo a la cena de Navidad y de pronto te aparece a ti la luz y te dicen, Jesús te dice, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me haces caso? Te he puesto la Biblia, no, ni me la lees. ¿Qué crees que va a pasar en tu vida? Claro que va a haber temor, pero debe haber cambio. Debes aprovechar lo que tienes. Mira que Ananías no tenía tampoco una buena actitud, ¿no? Y no era por ser rebelde, no por miedo igual. Porque le dice, bueno, yo escucho a ese hombre y me da a querernos llevar presos. Pero solo en el versículo 15 solo le dice, ve, insistió el Señor. Cuando habla, esa es la parte que uno tiene que reconocer cuando ya tienes el llamado. Cuando Jesús le habla a Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le pregunta quién es. En cambio, Ananías le dice, dime. Él ya lo conoce. Y aún así, Jesús le dice, ve. Y él solo cambia su corazón y dice, va a ser tu voluntad. Esa es una persona que ya conoce el llamado. Las escrituras entran, dicen algo y simplemente, hay que cambiarlo. Hay que seguir adelante. Una parte de la Biblia me llama mucho la atención que dice que los hombres que siguen a Cristo, los hombres que ya son de Él, olvidan el pasado, ponen los ojos en el frente y avanzan. Y es así.
Él simplemente dice, Señor, yo tengo miedo, pero basta con que Jesús le diga algo. No le dice, no tengas miedo, yo te voy a proteger, ten cuidado, llevarás todos, por si acaso. No, dice, ve. Y con decir ve es más que suficiente decir, ok, me voy. Así somos como cristianos. Jesús dice ve y tú dices, bueno, no, es difícil. A veces nuestra vida es esa parte de la que no nos lleva a nada. Dios escucha a quien está orando. Así no conozco de su espíritu. Dios tiene compasión. Este hombre podría haber tenido todo en su cabeza de conocimientos, pero aún así Dios le está escuchando en su oración. Esa es la actitud. Ahora la pregunta es, ¿qué era lo que Saulo en ese tiempo no entendía? Que ya sabemos que era alguien erudito en la Biblia, en las escrituras, hablaba muchos idiomas, pertenecía al grupo de judíos que manejaban, pero ¿qué era lo que él no entendía? ¿Qué parte es la que él todavía no conocía y no podía aceptar? Él creía que el que murió en la cruz era alguien que no era el Mesías, alguien que murió porque eran las consecuencias de sus actos de plasmear, de decir quién era él. Él no creía quién era Jesús. Él esperaba, pero él no sabía quién era. El versículo 16 da miedo, la verdad. Porque les voy a leer un poquito, rapidito este versículo 16. Dice, yo les mostraré cuánto tendrán que padecer por mi nombre. Puede ser como, Dios, qué miedo. Claro, Dios que seguimos, Dios no lo puede engañar. Dios que seguimos es justo. Todo acto tiene una consecuencia. En Dios no hay nada que esté oculto. Dice que hasta las intenciones más profundas de tu corazón las conoce. Pero, ¿qué es entender esto de las consecuencias? Yo le haré padecer. Parece algo malo, pero mira en 2 Corintios 6, en el versículo 4. Les voy a leer esta parte, porque es alguien que Saulo entendió eso cuando ya fue llamado. Dice en 2 Corintios 6, 4. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la rectitud tanto para el ataque como para la defensa. Entonces, si lees eso y lees el 16, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Claro. Sí, yo padecí todo eso. Necesidades, azotes, prisión, alboroto, trabajo duro, desvelo, hambre. Todo eso. Pero él nos está quejando, diciendo, orgulloso de sentir eso, diciendo, yo paso esto por demostrar que soy siervo de Dios. Ahí es donde entra el concepto del llamado, no es a vivir en paz. El llamado es a sufrir parte por consecuencia de ser cristianos. Nosotros ya no nos azotan, ya no nos llevan a prisión por ser cristianos. Tenemos a un Satanás sigue aquí. Sí, todavía no tienes consecuencias y Satanás todavía no ataca tu vida de esa forma. No tienes persecución, no puedes saber lo que es el sufrimiento en esto. No estás buscando hacer las cosas con Dios. Estás pararme aquí. Esta semana ha sido bien difícil para mí. Unos ataques terribles de Satanás. Pensamientos, queriendo hacer las cosas por otro lado, enojándome, impaciente, por cosas simples, perdiendo el corazón. Mira, es tenaz porque el pito de mi carro funciona bien. Pero por alguna extraña razón, cuando yo estoy impaciente, el pito no funciona. Entonces ya cuando también me vi con mi esposa, ya sabemos, cuando estoy así y no pita, es como
¿Cuál es impaciencia? Y digo, bueno, Dios ha sido bueno porque me hace ver. Pero todas las impaciencias solo son una consecuencia de algo que sucede en mi corazón. Hablar de esto, claro, entonces, esas impaciencias, eso es lo que estamos diciendo. Dios, por favor, ayúdame. No quiero caer en mi impaciencia, no quiero caer en mi enojo, cambia mi corazón todos los días. Tal vez para mí eso es esta escritura, ¿no? Yo le mostraré lo que tiene que pasar por mi nombre, tal vez eso, porque mi corazón es así. Pero lo tengo que llevar con orgullo y saber que eso va a cambiar mi vida. Eso me va a demostrar que soy siervo de Él. Ahora, así demostramos. Ahora Saulo ya entiende cómo es el cristianismo. ¿Hay sufrimiento en el cristianismo? Claro que sí hay sufrimiento. Pero la gracia, la alegría es saber que nos reconoce Dios como sus siervos. La asistencia a la iglesia no te reconoce como cristiano. No es parte, es una necesidad espiritual reunirnos. Es una necesidad de aprender. Realmente lo que nos reconoce como siervos es esta parte, lo que estamos viviendo. Este ayuno debe haber sido fuerte el de Pablo, ¿no? Porque primero lo nombra que es de 3 días, y en el versículo 19 dice que recobró fuerzas. La urgencia que él tenía, ¿por qué no? La escritura nos dice que primero recobró fuerzas y luego fue bautizado. No dice eso, la escritura dice que primero fue bautizado y luego sí fue a recobrar fuerzas. Pablo tenía una urgencia, ¿no? Dios le habló, Dios le dijo, hey, aquí estoy, estamos hablando claro, aquí están las cuentas, esto es lo que tienes que hacer. Primero puso la voluntad y el deseo de ponerse en paz con Dios y después fue a alimentarse, a recobrar fuerzas, a hacer lo que sea necesario. Es decir, ¿dónde estaba su necesidad? Para ver a una persona de 3 días en ayuno, yo creo que ya estaría medio muerto. Yo creo. Y si me pusieran a pensar en, bueno, ya Dios me dijo, ya ha llegado, como decía Ananías, ¿no? Dios te va a dar la vista, por favor, dame la vista y dame algo de comer. Yo quería, ¿no? Como humano, pero el pensamiento de Pablo es primero lo más importante. Un llamado a Dios, el llamamiento termina en un bautismo y lleno del Espíritu Santo. Amén, así es. No hay más. El llamado no es como, me gustó la iglesia, está bonita lo que hablan, voy a asistir. No. Lo que diferencia el antes y el después es cómo termina la voz de Dios en tu corazón. Si tu corazón no fue cortado, si tu corazón no está diciendo, ok, Dios, dime lo que necesito hacer, si no tienes urgencia por llegar a entender la voluntad, si no tienes urgencia de tener el Espíritu dentro de ti, ponte a pensar qué estás haciendo con tu vida. Porque estamos llegando a algo común, algo normal, algo que todo el mundo hace, asistir a una iglesia. Y no es así. El llamado es así, tan fuerte que tus necesidades se hacen a un lado. El llamado es tan fuerte que te dice, como dice Pablo, ¿no? Me azotan, pero estamos bien. Paso hambre, pero me llaman, me reconocen como el siervo de Dios. Ese es el llamado, donde tú das el corazón a Dios y dices, Dios, donde tú quieras. Como Ananías. Ve, bueno. Sé que ese man es un hombre que tiene buena fama, pero si tú dices que se vuelve a Dios, lo voy a hacer. Para reconocer lo que a Saulo le faltaba como cristiano, como para entenderle a Dios, es lo que está en la primera de Pedro 3, por favor, acompáñenme. Estamos ante algunos. Primera de Pedro 3, en el capítulo 18. Con esto oramos y tomamos la cena. Amén. Primera de Pedro 3, 18 dice la Biblia, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarnos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Saulo no entendía de que Cristo es el camino para llegar al Padre. No creía que Jesús murió por causa de sus pecados. No creía que resucitó, tanto así que le habló.
de los pocos que Jesús mismo le habla, luego de haber ascendido. Y que su muerte no va a volver a pasar nunca más. Es decir, que él ya no tenía que esperar al Mesías, el Mesías ya llegó, incluso lo estaba resistiendo. Muchas veces este tema nos tomamos a la ligera, el creer en el sacrificio de Cristo. Pensamos que con llegar a la reunión ya creemos, pero no es así. Mira que esta es la parte importante que le faltaba solo. Ese hombre que conocía de la Biblia, que era parte que era un judío de cepa, alguien que tenía conocimiento sobre la Biblia, alguien que ya sabía, pero esto es lo que él no conocía, no entendía, no quiso aceptar, no aceptaba que Cristo era el Mesías. Para nosotros esta parte debe ser lo más importante en nuestro llamado, en nuestro camino. Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados. Él era inocente, como se le escribió, y se entregó por nosotros. Ahora nosotros recibimos el llamado, pero no solo es para tener paz, sino para valorar lo que Él hizo. Por eso dejó la cena, para que lo recordáramos, para que podamos hacer esta parte de nosotros, nuestra vida. Ponte a pensar cuánto crees en esto, en la muerte de Cristo. ¿Cuánto en tu vida está cambiando ahora? Tanto así como Saulo. Saber que alguien murió por ti debería ser un agradecimiento más grande. Me pongo yo en ese plano, es que no siempre soy agradecido. Tanto es el amor de Dios que me permitió tener recordar, me dejó esto de tomar la cena para recordarme a Él, para no olvidarme, que es lo más importante. Tal como decía Marcos, lo más importante ha sido la muerte de Cristo y su sangre. Eso es lo que nos marca. El llamado que Saulo recibió y que tú recibes es de que valores la sangre, que la sangre sea la que te mueva, la sangre de Cristo sea la que te da el poder para hacer la voluntad de Dios. Que eso entre en tu cabeza y que por ese camino andes todos los días. Que al entrar al trabajo recuerdes que Cristo murió por ti. Que cuando te subes la bus recuerdes que Cristo murió por ti. Que cuando te quieras reír de un chiste malo, un chiste de doble sentido, que recuerdes a Cristo. Que cuando quieres pensar mal recuerdes a Cristo. Eso es lo que nos llevó a tener una vida. Imagínate qué vida habrán tenido los discípulos para que Saulo, antes de conocer esto, odie y no tenga no. Claro, el seguir la sangre, el vivir la sangre, produce comunidad, porque entendemos las mismas circunstancias. Porque nos llevamos para eso, porque nos ponemos hermanos por eso. La verdad es que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Paradójicamente, ¿no? Hoy festejan el nacimiento, pero lo que nosotros agradecemos es su muerte y su resurrección. Eso es lo que nos cambió la vida. Vamos a orar, por favor, para